que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. En la mañana de hoy, domingo, vamos a estar estudiando la lección número 19, que se titula Libres del Pasado. Comencemos con una oración y luego comenzamos con la lección. Amantísimo Padre Celestial, gracias, mi Dios, por la oportunidad que me das, Padre, de nuevamente estar ante mis hermanos, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Tenemos una lección hermosa, Señor, que sabemos que va a calar hondo en nuestros corazones, Padre. Y que tú tienes palabra para nosotros en esta mañana, que esperamos que sea de bienestar y de que llene nuestros corazones, Señor, y nos ayude a entenderte mejor, Señor. Gracias por tu amor y tus bendiciones. Guíanos durante este día. Amén. Como les dije, la lección se titula Libres del Pasado y se encuentra en el texto bíblico de Éxodos, capítulo 2, de los capítulos 11 al 15. Vamos a compartir la lección. Un momentito por aquí. Ok, el texto audio para esta mañana se encuentra en Éxodos 4:1 y dice: entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. Amén. Continuamos. Los objetivos de la lección de hoy son 3. El número 1 es ilustrar mediante un evento significativo de la historia de Moisés cómo algunas situaciones que ocurren en el pasado, ¿verdad?, en nuestras vidas, nos pueden marcar, nos pueden crear estigmas, ¿verdad?, o marcas negativas de situaciones que ocurren. Analizar cómo pueden afectar a una persona esos eventos del pasado que no hemos podido superar, que no han podido ser sanados o restaurados por nuestro Dios. Y eso es bien importante, ¿verdad?, que los podamos superar. Identificar cómo podemos enfrentar los estigmas y los errores de nuestro pasado a la luz de la restauración en Cristo Jesús. Y ese es el más importante. A modo de introducción, pues sabemos que nosotros en nuestra vida a veces cometemos errores o pecados, ¿verdad?, errores o situaciones que de alguna manera marcan nuestra vida. Y más a nosotros, ¿verdad?, como cristianos, que sabemos y muchas veces nos damos cuenta rápidamente de que lo que hicimos no estuvo bien o hacemos cosas que realmente nos lastiman porque sabemos que lastimamos a otro o que le hicimos daño a otro. Y entonces no lo superamos de inmediato y tendemos a arrastrar ese dolor porque, ¿verdad?, no lo llevamos ante la presencia del Señor, que es el único que nos puede ayudar a superarlo. Como resultado de esas situaciones, la gente, ¿verdad?, cometemos el error y saben que la gente tiende a estigmatizarnos. ¿Y qué es estigmatizarnos? Realmente, si buscamos, ¿verdad?, el vocabulario, el estigma viene siendo, ¿verdad?, estigma social en este caso, viene siendo una forma de marcar, de etiquetar a una persona, como por ejemplo una persona que mata a otra y va preso, ¿verdad? Nosotros generalmente tendemos a decir: ese es un matón y se mata, y mire, puede cumplir, ¿verdad?, en una cárcel, estar un tiempo, sale probablemente rehabilitado, pero la gente que lo conoce tiende a seguir llamándolo, ¿verdad?, o tratándolo de lejitos porque son incrédulos de que realmente él haya podido rehabilitarse, que haya podido cambiar. Pues eso es el estigma, ¿verdad? Casi siempre son cosas, comentarios, acciones, expresiones negativas hacia una persona que a lo mejor cometió un error y entonces nosotros no lo superamos y seguimos viéndolo, ¿verdad?, y marcándolo por ese acto que lamentablemente hizo. Así que las personas que cometemos el error o cometemos un pecado, generalmente vamos por nuestra vida
luchando no solamente con nuestro corazón, sino con la percepción que tienen los demás sobre nosotros, sobre el estigma que tiene sobre nosotros. Así que eso nos lleva a llevar una vida a lo mejor de sufrimiento, de dolor, ¿right? Y no es fácil. Así que en medio de ese dolor y de esa vergüenza, si tú conoces al Señor, realmente sabemos que esos errores que cometemos los llevamos ante Él y sabemos que si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? El Señor nos perdona y el Señor va a estar trabajando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros no volvamos a cometer nuevamente ese error. Pero lamentablemente, aunque sabemos eso, muchas veces seguimos sufriendo por esa situación. Y lamentablemente, ¿verdad? También, a lo mejor nosotros podemos a lo mejor superarlo, podemos a lo mejor cambiar nuestro comportamiento porque Dios está trabajando en nosotros, podemos participar haciendo el bien, cooperar, o sea, no cometemos ese acto nuevamente, pero lamentablemente muchas personas siempre continúan incrédulas al hecho de que hayas cambiado y a veces pues te tratan, ¿verdad? Diferente y uno se da cuenta, uno lo capta, por lo tanto eso hace ese proceso bien difícil de que aunque tú estás, ¿verdad? Segura de que el Señor te ha perdonado, de que te está trabajando con tu vida, transformando tu vida, pero lamentablemente los que están a tu alrededor no lo entienden así y te siguen tratando diferente. Así que el propósito de esta lección es estudiar el tema de la restauración utilizando esa parte de la historia de Moisés donde él cometió un acto que para él en su momento, ¿verdad? Él pensó que estaba haciendo algo bien porque estaba defendiendo a uno de sus compatriotas, pero para otros realmente no fue una buena acción, realmente no fue una buena acción. Así que este pasado, ese acto, ese pecado que cometió, pues lo persiguió, ¿verdad? Por muchos años. Vamos a analizar también cómo los eventos del pasado que no han sido sanados y restaurados por Dios pueden afectar a la persona y cómo podemos enfrentar estos desde la restauración en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos esclavo del pasado, ¿verdad? Porque tenemos ese pasado que nos está persiguiendo. Esclavo, todos sabemos, ¿verdad? Que es una persona que está atada obligatoriamente, ¿verdad? A otra, a un régimen o a una circunstancia o hasta de sus actos y pensamientos. Generalmente son oprimidos, son forzados a hacer trabajos o acciones, ¿verdad? Injustas o desmedidas, sin ellos querer. Y cuando incluimos la palabra esclavo en la frase esclavo del pasado, entonces se refiere a todas aquellas acciones o circunstancias o decisiones del pasado que atormentan a una persona, provocando temor, inseguridad, miedo o minusvalía. O sea que seguimos arrastrando esa situación, no la superamos, así que vivimos la vida, ¿verdad? Siempre pensando en cómo los demás piensan de nosotros y actuando y haciendo las cosas dependiendo de esos pensamientos. Así que ese pensamiento es constante e impide que podamos superar esa historia de vida y lo más lamentable aún, ¿verdad? Que podamos ver o darnos cuenta de que Dios nos ve de una manera diferente y no podemos percatarnos. Así que vamos a comenzar a leer el texto bíblico, como le dije, se encuentra en Éxodos del 11 al 15 y el versículo número 11, esto es una historia, ¿verdad? Bien conocida, así que vamos a leerla rapidito y luego hablamos un poquito sobre el acto. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos.
Todos sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Que fue puesto en una canasta por su madre, que lo cogió una de las hijas del faraón, que lo criaron como si fuera un egipcio, que su hermana y su mamá fueron parte de esa crianza, que muchos, ¿verdad?, sabían que él era hebreo, otros no lo sabían, pero él fue criado de una manera completamente diferente, ¿verdad?, a todos los demás hebreos. Así que cuando dice ahí, ¿verdad?, que salió a visitar a sus hermanos, es porque realmente él sabía que él era un hebreo, porque probablemente, ¿verdad?, su mamá y su hermana ya lo habían criado de esa forma. Dice en el número 12, entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Qué lamentable, ¿verdad? Un acto de que, eso es para que ustedes vean que probablemente Moisés, aún creciendo con comida, con dinero, bien tratado por los egipcios, pero también él tenía en su corazón que él era hebreo y inculcado por su madre y por su hermana. Así que cuando él sale y él ve a sus hermanos y él ve en este momento que uno de sus compatriotas, un hebreo como él, está siendo maltratado por un egipcio, él no pensó que también, ¿verdad?, él era mitad egipcio, porque él se podría considerar por encima, sino él lo único que vio fue el dolor que estaba pasando ese hermano hebreo, y él cogió la justicia en sus manos pensando que nadie lo estaba viendo, pensando que estaba haciendo algo bien, y mata al egipcio. Y aquí les puse una notita, ¿verdad?, que esta palabra, la palabra hebrea que se usa en ambos versículos cuando dice golpeaba o mató, puede significar varias cosas, ¿verdad? Puede significar herir, atacar, destruir, maltratar, golpear. Así que se puede utilizar, claro está, hebreas son como unos símbolos y realmente son un poquito difíciles de ver esas palabras hebreas. En Éxodo 3 entonces, así que vemos cómo Moisés reaccionó ante esa situación, que probablemente, ¿verdad?, quién sabe si uno de nosotros también lo haría, pero reaccionó de una manera, ¿verdad?, tajante y mató. Al día siguiente, él salió porque él entiende, ¿verdad?, aquí no pasó nada, lo mató, lo escondió, aquí no pasó nada. Y cuando sale, ve a dos hebreos, dos compatriotas, que estaban peleando. Y entonces preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y entonces en Éxodo 2:14 nos dice, él respondió, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto. Hermanos, aquí podemos ver que realmente Moisés se encontró entre la espada y la pared, ¿verdad? Aquí él cayó en cuenta de que el acto que él hizo, que él se quedó como si nada porque él pensó que nadie lo había visto, había sido descubierto. Sí lo sabían. Y lo peor de todo es que a lo mejor él pensaría que él lo hizo bien, porque él lo hizo por defender a un hermano. Y fíjense qué cosa, que sus propios hermanos hebreos, miren cómo les responden, o sea, lo atacan. ¿Por qué? Porque miren, realmente Moisés, a pesar de que era hebreo, pero él había sido criado como egipcio. O sea, él fue especial. Él no vivió la vida que vivían cada uno de ellos. Así que probablemente los hebreos lo veían un poco, ¿verdad? Ok, es uno de nosotros, pero no lo es tampoco, porque no se crió como nosotros. Así que, y los egipcios de la misma manera. Probablemente los que sabían que él era hebreo lo trataban bien porque había sido criado con ellos, pero tampoco era que lo quisieran muchísimo porque sabían que él era hebreo, que era el pueblo esclavizado. Así que en este momento Moisés tuvo que haber tenido un encontronazo de emociones, ¿verdad? Y como dice ahí, tuvo miedo,
O sea, él fue rechazado por lo mismo que él defendió. Y más que eso, ¿verdad? No solo eso, se supo el pecado que él había cometido. Así que fue descubierto el hecho que él hizo. Así que no solo eso, veamos el 15, dice, cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Así que vemos que Moisés no solamente fue rechazado, ¿verdad?, por sus compatriotas hebreos, por un acto que él creyó que había sido bueno, porque había matado a un egipcio, sino que también el faraón, a pesar de que él había sido criado allí con él, cuando se entera de este hecho, mire, no tuvo compasión con él. Él rápido lo mandó a buscar porque él quería que lo mataran, o sea, quería que mataran a Moisés por el acto que había hecho. Así que a Moisés no le quedó otra que huir, porque ninguno de los dos grupos, ¿verdad?, ni los egipcios ni los hebreos, lo apoyaron. Al contrario, lo estigmatizaron. Él mató. Así que no le quedó más remedio que huir de su tierra, irse lejos, porque entonces buscar un lugar donde no lo conocieran, donde no supieran de lo que había ocurrido probablemente, para entonces poder vivir, ¿verdad?, con ese dolor y pasar esa situación que había ocurrido. Ok, hermanos. Quiere decir que Moisés se fue a vivir a Madián, allí a comenzar una nueva vida, como les dije, que lo llevó por un proceso de transformación. Y lo sabemos porque todos conocemos la historia de Moisés y lo que ocurrió después. Así que en medio de todos esos años que él estuvo en Madián, él tuvo la oportunidad de conocer a Dios, de vivir, ¿verdad?, experiencias con Dios y su poder transformador. Probablemente en esos primeros tiempos él vivía estancado, oprimido, lleno de temor, de ansiedad por ese pasado que él venía arrastrando, porque él mató a un ser humano, él mató a un egipcio y no había pagado por ese acto. Aunque pudiera pensar que su acto fue para defender o rescatar a uno de los suyos, esa no fue la impresión que él causó en los demás. Los demás lo vieron como una persona, como un asesino. Mató a un ser humano. Como seres humanos, somos más prestos a juzgar que a ser compasivos. Somos rápidos a poner sellos, estigmas o etiquetas en las personas, ¿verdad?, cuando cometen actos. Moisés fue señalado por ambos, sus hermanos hebreos y por los egipcios. Imaginen cómo fue su camino a Madián, sintiendo ser culpable, rechazado, buscando un lugar donde él fuera aceptado. Así andamos mucho por la vida, ¿verdad?, buscando a lo mejor la aceptación de los demás, tomando a veces decisiones de acuerdo a lo que piensan los que están a nuestro alrededor. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a sentirnos, ¿verdad?, aceptados o a hacer cosas para poder sentirnos aceptados por otros? Si continuamos, ¿verdad?, leyendo los próximos capítulos y repasamos la historia completa de Moisés, nos daremos cuenta que Moisés tuvo que pasar por muchas fases en su proceso de restauración. En su proceso, ¿verdad?, hubo dudas, hubo preguntas, inseguridad, temor. Y lo podemos ver en el texto áureo. Si nosotros volvemos a leerlo, ahí dice en Éxodo 4:1, dice, entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha parecido Jehová. O sea, quiere decir que él todavía era esclavo del pasado. Todavía, a pesar de que Dios le habló, a pesar de que Dios le dio una encomienda, él sabía que como los demás tenían una percepción mala de él, no le iban a creer,
no lo iban a escuchar, no lo iban a seguir. Si vemos aquí todavía, su restauración no estaba completa. Volvemos y repetimos, fue un proceso largo, fue un proceso arduo. Y lo vemos, ¿verdad? Hasta que él llegó a la tierra prometida, hasta que la vio. Era difícil para él levantarse sin tener que enfrentar el pasado que lo perseguía y lo juzgaba. Pero también en el proceso hubo palabra de Dios, hubo presencia de Dios y las promesas de Dios. Y todo eso fue trabajando para que él, ¿verdad? Si cogiera fuerzas y entonces escuchara la voz de Dios y tomara acción. Aunque pienses que tu error es el pecado más grande que hayas cometido en tu vida, Él está restaurando tu vida. Y cuando Dios restaura, hermanos, restaura de manera individual porque cada uno de nosotros somos diferentes. Él restaura de acuerdo a tu necesidad. Para Él todos somos iguales. Para Él no hay pecado grande ni pequeño. Él nos restaura de manera especial. Y en eso tenemos que tener nuestra confianza. Somos llamados a librarnos de las etiquetas que nos han impuesto o autoimpuesto, ¿verdad? Porque siempre vemos o pensamos que los demás piensan esto de mí, que los demás estarán pensando esto de mí, que ellos me llamarán así, que me llamarán asado por lo que yo hice. Pero es que nosotros también nos ponemos etiquetas, nosotros también nos auto, ¿verdad? Infligimos marcas, decimos, no lo hice bien, no puedo servir al Señor cantando porque hice esto mal, no puedo ayudar o no puedo hacer cosas, ¿verdad?, que agraden al Señor porque nos sentimos menospreciados nosotros mismos. Tenemos que trabajar con esas etiquetas, tenemos que trabajar con nuestra mente, tenemos que darle paso al Señor para que Él nos pueda restaurar, para que Él nos transforme, para poder ver cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Tenemos que dejar de ser tan pesimistas y sentirnos tristes todo el tiempo. No vamos a mirar hacia arriba, vamos a buscar al Señor. Dios es el único que puede traer a nuestras vidas la sanidad, la restauración y la liberación de ese pasado que nos está esclavizando. Moisés venció el miedo, se liberó de las ataduras del pasado en un proceso largo. Así probablemente será el de nosotros. Y respondió al llamado de Dios para su vida. ¿Podrás tú hacer lo mismo? Les dejo estas preguntas para reflexionar. ¿Hasta dónde permitimos que la opinión, percepción y juicios de las demás nos afecten? ¿Hasta qué punto nuestro pasado nos ata e impide ser una criatura nueva en el Señor, sirviéndolo solamente a Él, porque a Él es al único que tenemos que agradar? En el resumen de la lección dice así: hay muchos factores, experiencias, emociones o circunstancias que pueden llevar a que una persona sienta que está presa u oprimida. Muchas experiencias del pasado pueden traer consigo ataduras que ocasionen estancamiento, temor, incertidumbre y ansiedad. Cuando cometemos un error, falta o pecado, nos señalan. Como humanos, somos más prestos a juzgar que a ser compasivos. Esas etiquetas ocasionan daños emocionales y espirituales profundos, tanto en la vida de quien recibe la culpa como en la vida de quien emite esa agresión verbal o la repite. Por eso es que tenemos que pensar antes de decir. Así como el niño que mentía al avisar la llegada del lobo y no le creyeron porque había mentido anteriormente. De la misma manera tenemos que enfrentar nuestra realidad cuando estamos en procesos de restauración. Moisés pensó que estaba rescatando o defendiendo a uno de los suyos cuando atacó al egipcio y lo mató. Probablemente pensó que estaba defendiendo el honor de uno de los suyos, pero esa no fue la impresión de los demás. Cuando Dios restaura a una persona, no usa una misma fórmula o método. Cada ser humano es único
con una circunstancia particular. Tampoco existe un tiempo determinado. Somos entonces llamados a librarnos de ellas, de todas esas ataduras, de todas esas marcas o señales, lo que sea que nos esté dañando nuestra mente, de todo lo que nos llevó a creer que nuestras acciones pasadas impiden nuestra restauración, madurez y sanación. Cuando decidimos eliminar esas etiquetas impuestas o muchas veces autoimpuestas, como les dije antes, somos libres del pasado que nos ha esclavizado. Tenemos la apertura para permitir que el Señor siga restaurándonos y nos haga de nuevo. Realmente, hermanos, esto ha sido una lección, ¿verdad?, maravillosa en la que tenemos que reflexionar y darnos al Señor, buscar en su palabra, orar y para que Él nos ayude a quitarnos todas esas ataduras que no hacen que podamos crecer y ser restaurados en Él. Así que oremos. Dios les bendiga. Amado Dios, quien nos amas y restauras, acudimos ante tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ser renovados por ti. Reconocemos que hay etiquetas que nos han marcado negativamente y que se nos puede hacer difícil enfrentar las marcas de nuestro pasado. Ayúdanos a superar esos pensamientos que pretenden atarnos y separarnos de lo que tú tienes para nosotros y nosotras. Asístenos para remover esas etiquetas impuestas y autoimpuestas que tanto nos han destruido. Que podamos vivir para agradarte, dando testimonio de la transformación que estás haciendo en nosotros y nosotras. Lo pedimos confiando en ti y en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.